Bienvenidos una vez más a este su espacio Análisis Bíblico, comprometidos con la verdad. Hoy estaremos reflexionando en el Evangelio de Mateo, en una parábola que está escrita en el capítulo 22, la parábola de la fiesta de bodas. Y vamos a leerla con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Una parábola no es sino tomar un hecho de la vida diaria, un hecho cotidiano, para poder expresar una verdad eterna. Podemos imaginarnos a Jesús sentado. Por lo general, los maestros desde el Antiguo Testamento enseñaban sentados en algún lugar, y la multitud como un escenario rodeándolo. Ahora bien, en todos los escenarios hay actores principales y actores secundarios. Dentro de los actores principales, por supuesto, está Jesucristo, quien es el que está enseñando. Pero también estaban allí los escribas, los sacerdotes, los fariseos, y en poca cantidad estaban también los saduceos. Y por supuesto estaba el pueblo oyéndole. Y muy cercano al maestro estaban sus discípulos. En una oportunidad los discípulos le dijeron a Jesús: pero ¿por qué tú les enseñas a ellos en parábolas y no les hablas directamente o no les enseñas directamente como a nosotros? Ahora bien, si vamos al Antiguo Testamento, dice la palabra del Señor que Esdras era un escriba diligente en la ley
de Moisés. Esto lo que nos quiere decir es que los escribas eran maestros o doctores de la ley. Tenían como principal función interpretar a la ley, de manera que pudiera el pueblo aplicarlo en la cotidianidad, en las circunstancias de su vida diaria. Los escribas cobraron mucha importancia al regreso de Babilonia, al regreso del exilio babilónico, puesto que, como les acabo de decir, Esdras fue uno de sus ejemplos principales para restaurar la parte espiritual del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, el término que aparece para los escribas, maestros o doctores de la ley es gran Mateus, que quiere decir un estudioso, un maestro de corte rabínico. Ellos constituyen pues en este Nuevo Testamento una clase o un orden cerrado y tienen como propósito enseñar la ley al pueblo. De manera que los escribas tenían todo el conocimiento suficiente y necesario. Y Jesucristo lo reconoció. En Mateo capítulo 23, versículos 2 y 3, Jesucristo reconoce que ellos realmente tenían un conocimiento adecuado de la ley, puesto que le dicen al pueblo que obedezcan lo que los escribas, los maestros, los doctores de la ley les enseñan. Pero había un desfase entre lo que enseñaban y lo que hacían. Por lo tanto, Jesucristo, viendo este detalle, les dice: hagan lo que ellos les enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. También tenemos aquí a los fariseos. Los fariseos eran un partido político que se remonta al antiguo Israel, en el tiempo de los macabeos, cuando Antíoco Epífanes invadió a Israel, invadió a Jerusalén. Entonces, los macabeos, en la persona de un sacerdote llamado Matatías, le presentaron pelea. Posteriormente, Matatías muere y sus hijos son los que logran la liberación de Jerusalén al derrotar a Antíoco Epífanes. Pero posteriormente a esta liberación, los macabeos, que no pertenecían a la clase sacerdotal, ni tampoco pertenecían a la tribu de Judá, de donde debían de venir los reyes de Israel, ellos asumen el sacerdocio y asumen también el liderazgo político, es decir, asumen el reinado, el gobierno de Israel. Y son los fariseos quienes imponen la doctrina, y en ese corto tiempo que los macabeos gobernaron, quienes logran restaurar el orden según lo establecido por Dios en el Antiguo Testamento son los fariseos. Los fariseos pues tienen este gran logro. Por supuesto, eran muy nacionalistas. Ellos propugnaban que debería haber una separación entre el pueblo de Israel y los gentiles. Propugnaban que no se deberían mezclar con los gentiles. Pero posteriormente, los fariseos, al igual que muchos escribas y muchos sacerdotes, se dejaron contaminar con las tradiciones no bíblicas, las tradiciones del pueblo de Israel, y comenzaron a distorsionar la palabra de Dios. Así llegan pues a este periodo en el cual se nos presenta
nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra aquí, respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo. Ahora, las parábolas es una historia no realmente ficticia porque se toma de la vida diaria. Es decir, se toma de un evento que en realidad ocurre. Es ficticia en el sentido de que no aparecen nombres propios para diferenciarlos de las vivencias verdaderas. Y en las parábolas, Jesucristo comienza a enfrentar a los escribas y a los fariseos que conocían muy bien la historia de Israel, pero habían torcido las escrituras. Es por esto que nosotros vemos la oposición en todos estos evangelios de los escribas y los fariseos. Se oponen realmente a lo que Jesucristo está diciendo porque sienten el señalamiento de nuestro Señor Jesucristo sobre ellos. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. En este momento, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo está en su primera venida. Pero está hablando también de un evento que está en el futuro. Porque las bodas del Cordero, cuando Jesucristo reciba a todos los creyentes para darle el premio, el galardón por las obras que hicieron mientras estaban en el cuerpo, a través de la enseñanza y la predicación de su evangelio, a través de haber ganado personas para el reino de los cielos, ya que a través de la palabra estas personas creyeron, se arrepintieron y sus nombres aparecen escritos en el libro de la vida. En esta parábola también vemos entonces visos de una profecía, entendiendo que la profecía tiene un cumplimiento local y un cumplimiento posterior en el futuro. Nos dice entonces, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados y a las bodas, mas estos no quisieron venir. Estos siervos que llaman para las bodas no es sino los profetas que envió el Padre. Oh Jerusalén, oh Israel, tú que matas a los profetas, ¿a cuántos han sido enviados? Recuérdense que los profetas son la boca o la voz de Dios, o los que hablan por Dios. De manera que los profetas, desde que Dios soberanamente escoge al pueblo de Israel, no porque sean los mejores en la tierra, sino porque son un pueblo de duro servicio, son un pueblo de difícil manejo. Y Dios, para demostrar su sabiduría, su gloria, su honra y su poder, escoge de lo necio de lo vil. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios a los sabios y a los entendidos, aquellas naciones que se creen superiores a las demás naciones. Podemos decir que allí estaba Israel como la Cenicienta, y a esa justamente es la que escoge nuestro gran sabio Dios, porque el poder no se puede demostrar en lo mejor. El poder se debe mostrar transformando lo peor, lo necio, lo vil, en lo mejor. En lo mejor. Y eso no solamente para Israel, sino para aquellos que estábamos lejanos, que somos los gentiles. Por supuesto, también hemos experimentado esto. Sin embargo,
en el contexto en el que estamos leyendo, en el libro de Mateo, o sea, en el Evangelio de Mateo, fue escrito para los judíos, para demostrarle que Jesucristo realmente es el Mesías esperado, es el Salvador, es el Rey de Reyes y Señor de Señores que ellos estaban esperando y que todavía esperan. Pero en ese contexto se les está hablando a ellos como destinatarios principales de esta palabra. Y dice el versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. A lo suyo vino, es decir, a la misión de rescatar. ¿Qué venía a rescatar? A los suyos, al pueblo de Israel, que son los convidados, pero ellos no quisieron recibirle. Mas aquellos, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, mas aquellos que le recibieron les ha sido dada la potestad, el poder, el derecho de ser hechos, no llamados, de ser hechos hijos de Dios. Es decir, todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador, por supuesto, es por adopción hijo de Dios. Dice el versículo 4, volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Aquí vemos en este versículo 4 la expresión de amor del Padre Celestial, de Jehová, Yahweh, Elohim, Adonai, el Shaddai, como se les conoce por sus diferentes títulos y por el nombre que es sobre todo nombre, como le dijo él a Moisés, dile que te envió, yo soy el que soy, o yo soy el que seré. De manera que ese gran yo soy lo que está es manifestando su amor, ha provisto todo. Desde la creación ha provisto todo para que el hombre en comunión con él sea feliz. Por eso les dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todos están dispuestos, venid a las bodas. El amor de Dios se demuestra en que Él ha dado todo lo suficiente y necesario para que nosotros tengamos comunión con Él, le conozcamos, le busquemos, le adoremos y vivamos eternamente con Él. Y de tal manera nos ha amado que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que Dios, sin reparar, sin escatimar, nos ha dado todo. Por eso nos dice, mas volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. De parte de Dios, Dios ha preparado todo para que nos acerquemos a Él. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Y puede ser hallado mientras tengamos vida, mientras exista conciencia en nuestro ser. Porque una vez que nosotros hemos fallecido, pues en el Seol no se alaba a Dios. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Uno de los problemas primarios del pueblo de Israel fue la idolatría. Y otro de los problemas, el amor a sus riquezas materiales. De hecho, cuando la tribu de Benjamín y la tribu de Judá son llevadas cautivas a Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor, se debe a que uno de los problemas es que ellos tenían que respetar cada 7 años, debían descansar la tierra y dejar que el pobre, el menesteroso, pudiera tomar los frutos de la tierra. Y Jehová Dios el Padre se comprometía que durante ese año en que no iban a cultivar la tierra, que la iban a dejar descansar,
Dios se comprometía a mantenerlos durante ese año sin que pasaran hambre, sin que tuvieran necesidad de algún bien material. Entonces, justamente la desobediencia y la falta de fe se expresa en la desobediencia. El no creer se expresa en la desobediencia. Por no creer, por desobedecer lo que Dios les había dado, entonces ocurrió esa invasión que trajo desde el norte como un viento fuerte a Nabucodonosor sobre Jerusalén. Dice: mas ellos sin hacer caso se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y como dice la palabra, el amor al dinero, raíz de todos los males. Y nosotros los gentiles, muchas veces, poniendo nuestras riquezas o nuestros bienes materiales por encima de Dios, no buscamos a Dios porque pensamos que es más importante el hacer dinero, el acumular riquezas materiales en esta tierra, sin tener la sabiduría, que lo principal no es eso. Esas son las añadiduras. Lo principal es buscar al Señor, buscar el reino de Dios y su justicia. Su justicia es Cristo personificado. Y lo demás te será añadido. Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios siempre tendrá cuidado de nosotros, así como tuvo cuidado de los lirios del campo, de los pajaritos de la sabana, del monte. Ahora no valemos nosotros más que un lirio o más que una pequeña avecita. Por supuesto que sí, pero debemos creerlo. La falta de fe se expresa en la incredulidad de nuestro corazón. Y los incrédulos no pueden agradar a Dios. Mas ellos sin hacer caso se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y esto no solamente ocurrió en el pueblo de Israel, esto también ha ocurrido en el pueblo gentil. ¿Cuántos predicadores, cuántos maestros de la palabra de Dios, cuántos en la antigüedad, como fue Juan Hus, que fue quemado por predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos no fueron perseguidos? Otros llevaron sus vidas, los llevaron a las hogueras por la Inquisición, que de santa no tenía nada. Sin embargo, uno lee en la literatura la Santa Inquisición. Pues eso no es santidad. Santidad es apartarse del mundo para servir a Dios. Dice el 6, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. De allí los juicios que Dios ejecutó sobre Israel. Las 10 tribus de Israel, después que se dividió el reino, fueron asaeteadas, fueron invadidas y llevadas cautivas por los asirios, una parte a Siria y otra parte a Egipto, y aún no han regresado. Ellos regresarán en su descendencia, serán restaurados allá en los 144,000, que será una muestra de la restauración de la descendencia de Israel. 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Dice: y al oírlo el rey, pues que habían matado a sus siervos, se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas
y quemó la ciudad. Y la tribu de Benjamín y Judá, como lo he explicado, pues fue destruida. Fue destruida a Jerusalén. Cuando nosotros leemos allá a Nehemías, escrito en el tiempo de Artajerjes, dice que Hanani, un hermano de Nehemías le pregunta a Hanani, ¿cómo viste a la ciudad? Él venía de Jerusalén. Dice, el muro está caído, quemado, las puertas destruidas. Y dice que Nehemías comenzó a llorar. Es decir, en la atmósfera, que la atmósfera son los sentimientos que nos produce la palabra de Dios en el momento que fue escrita. Imagínese usted en este tiempo moderno. Yo soy de Venezuela y por supuesto estoy aquí en Madrid por una enfermedad incurable que tiene mi hija, incurable para la ciencia. Pero desde que nos dijeron que nuestra hija no tenía remedio, la trajimos aquí y Dios ha obrado, ciertamente a través de los médicos madrileños en el hospital 12 de octubre, a través de los medicamentos, de la quimioterapia. Pero esa es la mano de Dios que está allí. No podemos ver solamente la evidencia humana. Hay que ver que quien mueve la mano del ser humano es nuestro gran Dios. Y por eso cada día le damos gracias como familia. Y bendecimos a esta nación. Discúlpeme, yo soy muy emotivo. Discúlpeme el hecho de ser tan emotivo, pero siempre digo que me es difícil poder enumerar las cosas que Dios ha hecho con nuestra vida y no emocionarme. Ciertamente hemos hecho un sacrificio. Mi esposa y yo dejamos nuestros trabajos. Nuestros hijos dejaron sus trabajos. Y aquí estamos, respaldando nosotros como padres, como cristianos, a nuestra hija, que es nuestra oveja. Y sus hermanos están también respaldando a su hermana. Y a las iglesias donde asistimos, allí también se ora, se ayuna y se combate por esa vida, para la gloria de nuestro Dios. Dice entonces que quemó la ciudad, como ya he dicho, pues los diferentes exilios, y cómo en el libro de Nehemías se refleja esa tristeza que le da a Nehemías por las noticias de su hermano cuando viene de Jerusalén, su hermano Hanani. Entonces dijo a los siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Esta palabra también aparece allá en los héroes de la fe, en Hebreos, la carta a los Hebreos. Dice que aquellos hombres que prefirieron la muerte antes de negar a Jesucristo no eran dignos de este mundo. Y ciertamente el mundo cada día nos está diciendo que en un momento determinado la persecución será general. Hay países donde hay una grande persecución sobre los cristianos.
y nos estamos preparando para esos días. Si nos tocase vivirlos, si antes de irnos con el Señor o de que Él venga por nosotros o nosotros vayamos a Él, nos toca vivir eso, pues tendremos que estar preparados para presentar defensa de todo aquel que demande conocer la palabra de Dios, independientemente del resultado en nuestras vidas. Dice entonces dijo a los siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y hay unas bodas en el futuro, como ya lo he mencionado, las bodas del Cordero. La boda del Cordero, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, todos aquellos gentiles que hemos hecho esa profesión de fe, todos aquellos judíos que acepten a Jesucristo como su Salvador y su Mesías, estaremos allí. Y en las bodas del Cordero se nos será recompensado por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, para la honra y gloria de nuestro Señor, como dice la palabra. Todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, lo haremos para la gloria de Dios. Y pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Es realmente maravilloso cómo la iglesia primitiva cumplió con esta gran comisión de ir a todos los caminos hasta lo último de la tierra, predicando el evangelio para que todo aquel que creyere y fuera posteriormente bautizado fuese salvo. Vemos entonces cómo la iglesia primitiva, Pablo, Juan, Pedro, Lucas, pudieron llevar este evangelio hasta donde la vida se los permitió. Y gracias a ellos estamos nosotros presentes. Y siempre hago la advertencia que no estoy hablando de una denominación en especial, sino en lo que se ha designado como la Iglesia Universal. Todos los creyentes verdaderos de todo el mundo, de todas las épocas, estamos cumpliendo con esta gran comisión. Estamos yendo a la orilla de los caminos. Allí donde pueda llegar esta imagen, allí estamos predicando el evangelio. Allí estoy predicando el evangelio. Allí no estoy enterrando el talento ni el ministerio que Jesucristo me dio. Lo estoy poniendo en práctica para la gloria de su nombre. Y pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esto me recuerda en el tiempo del rey David. David como guerrero, antes de ser rey, antes de ser coronado en Hebrón, 15 años después de haber designado a Samuel como rey, me recuerda que todos aquellos afligidos, todos aquellos que eran perseguidos por Saúl, todos aquellos despreciados por la sociedad israelí, conformaron uno de los ejércitos de hombres valientes que se ha visto en este mundo. Y fueron designados como los valientes de David. Y estos valientes, cuando David es coronado en Hebrón,
le dan una expresión de amor. Le dicen: oh David, aún en los tiempos cuando Saúl era el rey, tú eras el que nos llevabas a la batalla y nos traías. Es decir, tenías cuidado de nosotros. Por eso eres hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Querido líder, a ti que te ha llamado Dios y te ha puesto a liderizar en algún área del cuerpo de Cristo, ve junto con tus valientes. No te quedes en la oficina. Ve y acompáñalos. Lucha con ellos. Ve a los hogares. Ve a las calles. No hagas una falsa delegación de la autoridad. Tú eres autoridad en la medida en que tú te muestras como autoridad también, como lo hizo el rey David. Y ese piropo de amor se lo dio Adán a su varona cuando le dijo: ahora tú eres hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Es el primer piropo que se registra en el libro de Génesis cuando Adán conoció a su varona. Hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Y me acuerdo en este momento del apóstol Pablo, cuando nos dice que amemos a nuestras esposas y las tratemos como un vaso frágil. Isha, en hebreo, suave, delicada. Así fue hecha Eva. Gloria al Señor. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Dios no hace acepción de personas. Todos nosotros llegamos como malas personas, porque todo aquel que no tiene a Jesucristo en su corazón, así es visto, como un pecador muerto en sus delitos y pecados. Todos llegamos así. Pero al oír su palabra, hemos creído. Y porque hemos creído, nos hemos arrepentido. Y porque nos hemos arrepentido, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y comienza a generarse un hombre nuevo, llamado nuevo nacimiento, según lo explica Jesucristo allá a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. No le dijo si la salvación se perdía o no se perdía. Lo que sí le dijo: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu, representando el agua, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo de Dios. De manera que Dios no hace excepción de personas, y esa puerta, así como el arca de Noé, esa puerta aún está abierta para la salvación de cada uno de nosotros. Simple y llanamente cree y entra por ella. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, pero la puerta es Jesucristo. Gloria a Dios. Y el que entrare por ella no será defraudado. De eso estoy seguro. Dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Y cuando leo estos dos versículos, el 11 y el 12, me recuerda que un buen amigo de Jesucristo fue Judas. Y lo sabemos porque en los santos evangelios dice, cuando ellos preguntan: Señor, ¿quién te traicionará? Jesucristo le responde: aquel que moja
el pan conmigo, aquel que come en mi plato. Y según la tradición judía, solamente podía meter la mano en el plato de otra persona aquel que era considerado como uno que era un muy buen amigo o el mejor amigo. De manera que Judas fue considerado por Jesucristo como uno de sus mejores amigos. De manera que cuando dice aquí la expresión y dijo amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Es un tipo de Judas y de las personas que aún oyendo la palabra de Dios no han querido creer. Dios no condena a nadie. Uno se condena a sí mismo, según Juan 3:18. Pero los que no han creído ya han sido condenados, porque no han creído en el único Hijo de Dios. Y tomo esta expresión para recordarles que Dios lo que Él quiere es que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Y Él nos coloca delante de nosotros todo lo suficiente y necesario para que seamos salvos. Tanto que no solamente la creación como la revelación general de su poder y su gloria, sino que nos ofrece a su Hijo amado Jesucristo en esa revelación especial para que seamos salvos. De manera que la dureza del corazón no está de parte de Dios, está de parte nuestra. Arrepentidos y convertidos, dice el Señor, para que seamos salvos. De manera que este es un tipo de Judas. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La palabra de Dios nos dice que está preparado en la eternidad, está preparado el lago de fuego. Y nos dice que en el lago de fuego será echado Satanás, el anticristo, el falso profeta, los demonios y todos los que no quisieron aceptar a Jesucristo. Y esto no lo digo para colocar miedo en las personas, no, temor. Lo digo porque es urgente que nos arrepintamos y seamos salvos. Es urgente, es la expresión de amor de Dios. Te está dando todo en este momento para que puedas rendirte a tus pies, amarlo. Y Él está dispuesto a perdonarte. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. El único pecado no perdonado es el pecado que no se le confiesa a nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos serán llamados y pocos los escogidos. Ahora la gente también pelea, bueno, pero ¿por qué Dios tiene escogidos? Escogidos en un sentido, en el sentido de que Dios en su omnisciencia y en su soberanía sabe desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros nazcamos, desde antes de nacer, Él sabe quiénes le aceptarán, porque si no, no fuese Dios. Y Él, por supuesto, hace esa elección. También dice que si peleará el barro con el alfarero. Es decir, es que Dios no tiene la posibilidad de, en su conocimiento infinito, saber conocer a quienes van a ser salvos. ¿Es que acaso Dios no tiene esa potestad? Eso se llama soberanía de Dios. Simplemente Dios hace como Él quiere, porque Él es Dios. Y ahí tenemos el ejemplo de Esaú y Jacob. Dice la palabra de Dios
que no habían nacido. Y si no habían nacido, por supuesto, no había pecados en ellos. Y sin embargo, Dios determinó en su omnisciencia y en su soberanía que el mayor le serviría al menor. Y después vemos cómo se desarrolla toda esta historia donde Jacob, él busca la primogenitura por todos los medios. Busca, agota todos los medios. Es decir, hay un deseo de buscar la primogenitura. Y Esaú, un descuidado que no valoró lo que Dios le dio y cambió su primogenitura, es decir, como desechar el documento que Dios le dio para que todo lo que tenía su padre fuera de él. Lo puso en menos, después lo procuró con llanto, mas no pudo rescatarlo. Entonces dice el Señor que aún no habían nacido, por lo tanto no habían pecado, pero ya Dios había hecho la escogencia. Y dice, porque no es del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia, y Dios al que decide salvar, salva. De manera que nosotros simplemente obedecemos lo que Dios dice, pero Dios ha determinado. Ahora, si Dios ha determinado, no es que Dios determina que unos se salven y otros se pierdan. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero Él sabe que aún dándolo todo, aún habiendo dado a su Hijo unigénito en sacrificio vivo, agradable a Dios, pues muchos no quieren creer. Sin embargo, como nosotros no sabemos quiénes creerán y quiénes sí creerán, nosotros no juzgamos. El juicio no es nuestro, el juicio es de nuestro Señor Jesucristo, quien es inmensamente sabio para separar a las ovejas de los cabritos. Y nuestro deber no es juzgar, sino predicar, enseñar y siempre tener la esperanza de que esta palabra no volverá vacía y las personas puedan arrepentirse y serle fiel al Señor. De manera que, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Eso está basado en la omnisciencia y soberanía de Dios. Bueno, hasta aquí lo que Dios me ha dado. Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por prestarle atención a la palabra de Dios. Hasta una nueva entrega. Dios te bendiga.